Isaac, Mr. Isaac me pidió que repasara lo que son los préstamos no tradicionales, como le conocemos, ¿verdad? Para que ustedes puedan rápidamente diferenciarlo de los préstamos regulares. Pero recuerden que el verdadero nombre de ese tipo de préstamos son non-QM loans o DSCR loans, ¿ok? Ya cuando ustedes escuchen esas dos palabritas, non-QM o DSCR loan, ya ustedes saben que se refieren a otros tipos de préstamos que son los no tradicionales y obviamente pues no se refiere ni a FHA, ni a convencional, ni a USDA, ni a VA, ¿está bien? Entonces, los préstamos non-QM y DSCR loans, la ventaja que tienen es que se aprueban de manera alterna. Se pueden aprobar, por ejemplo, sin tax returns, sin pay stubs, sin formas W2 o 1099, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ese tipo de préstamos? Bueno, aunque definitivamente sí requieren un down payment más alto versus un FHA, definitivamente le va a permitir al cliente que, por ejemplo, hace unos taxes desastrosos, pues comprarse la casa que desea o que sueña, porque pues de manera alterna se va a poder cualificar versus que si tenemos que hacerlo FHA o convencional, donde se le va a requerir completa verificación de ingresos. ¿Está bien? Entonces, hay muchos, y eso es lo que vamos a repasar. El primero, porque es el más conocido, pero en verdad yo encuentro que es el más porquería. Me disculpa, ya ustedes son de confianza. No tengo que decirle bonito ni pasarle pañitos suaves. Pero el más porquería es el Bank Statement Loan. Ese es un préstamo donde pues al cliente se le va a aprobar básicamente con el flujo de efectivo o cash que tenga en su cuenta bancaria. ¿Por qué les digo que es una porquería de préstamo? Porque la tasa de interés es bien alta. Después que le hagan todos los ajustes que le vayan a hacer a su cliente, de todo ese efectivo, todo ese cash que entra a su cuenta bancaria, resulta que el cliente como quiera no va a cualificar para la casa que él quería y termina siendo un profit and loss loan, que es mucho más fácil. Pero el Bank Statement Loan, básicamente, como les dije, se le va a aprobar a su cliente con el flujo de efectivo que entra a su cuenta de banco. Se puede hacer con 12 o 24 meses de estados bancarios. Si con 12 meses su cliente cualifica, pues no miramos los otros 12, ¿verdad? Pero si entendemos que necesitamos los otros 12 para propósitos de cualificación, pues entonces lo hacemos con 24. Muy importante. El Bank Statement Loan es para un cliente que sea self-employed o business owner. Entiéndase, un cliente que trabaja por cuenta propia o es dueño de negocio. Y eso se va a corroborar. Por lo tanto, su cliente debe tener cuenta de banco del negocio. Si adicional a la cuenta de banco del negocio, su cliente quiere usar también sus cuentas individuales de persona, lo puede hacer. Pero esas ya son, por así decirlo, como opcional, voluntario. Las que estén a nombre del negocio son las que serían obligatorias, por así decirlo. ¿Está bien? Entonces, un dato muy, muy importante. Se le van a considerar a su cliente los depósitos que se sobreentiendan, se entiendan, que son relacionados a la profesión que genera su cliente. Por ejemplo, si su cliente es chofer de camiones, lo que en inglés se conoce como CDL o CDL, pues se le van a considerar los ingresos que genera o entran en la cuenta bancaria como chofer. Ahora, si en el transcurso de esos meses, por darles un ejemplo, su cliente fue y vendió 1, 2, 3, 4 camiones, hay $200,000 en la venta de los camiones, pues déjeme decirle que esos $200,000 no se pueden utilizar como ingreso para la aprobación porque el negocio de su cliente no es la venta de camiones. El negocio de su cliente es chofer de camiones. Entonces ahí es donde viene esa partecita que yo les digo a ustedes cuando se hacen todos los ajustes de todos los depósitos, porque se analizan los 12 o 24 meses de estados bancarios completos. Entonces ahí empieza uno, por así decirlo, a depurar. Este sí es de trabajo, Ay, aquí hay algo extraño. Señor, ¿de qué es este depósito? Ay, no, fue que me chocaron un accidente y el del seguro me dieron esa cantidad. Pues ya ese se descuenta o no se suma, por así decirlo. Ese no se suma porque no es relacionado a la profesión de su cliente. Y así por el estilo. Entonces, obviamente, ya al final
el ingreso que nos dé para calcular a su cliente, pues es el que se va a utilizar para aprobar el préstamo, para procesar el préstamo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero, Saime, Ujú, pregunta. No ujú. se va a considerar como ingreso, pero él sí puede utilizar, esa persona puede utilizar el dinero para depósito. Claro, sí, mi amor, correcto. Ok. Sí, siempre y cuando sea evidenciable, porque este tipo de préstamo tiene source of funds. Si, por ejemplo, lo Ok. acabas de decir perfecto, si el cliente tiene depósitos que no sean correspondientes a su profesión, no se nos permite utilizarlo para el ingreso para aprobar el préstamo, pero si su cliente lo puede evidenciar, claro que sí, que entonces lo puede usar para down payment, gastos de cierre, etcétera. Eso sí. También, ¿qué es el préstamo que más se demoran en tener respuesta los lenders? Porque tienen que revisar, como dijo Saimet, paso a paso todo lo que hay en los estados bancarios y descontar que a la final de verdad que el cliente resulta pagando más del, o sea, puede calificar con 20-30%, mínimo de eso es difícil. Exacto. Lo que pasa es que a los clientes le llama mucho la atención porque la opción con 10% down payment está disponible. Pero es como les dije al principio y como les acaba de decir Jeff, nadie cualifica para la casa que quiere sino es con un 20, un 25. Para eso le hacemos el P&L loan y salimos de ese tostón y ese dolor de cabeza. Inclusive el P&L loan tiene mejor tasa de interés. Pero básicamente así es como funcionaría el préstamo de estados bancarios. Se puede hacer con un credit score desde 620, pero ojo, si de por sí la tasa de interés es alta, con esa tasa de interés va a ser peor. La tasa de interés se va a ver mejor desde 680 o más de credit score y si es con 10% que su cliente lo quiere hacer, sí o sí, ya es con 680 credit score o más. ¿Está bien? Hasta el momento, ¿alguna pregunta del Bank Statement Loan? ¿No? Vale. Bueno, pues vamos al próximo. El próximo es el que he mencionado ya 2 o 3 veces, pero no quería brincar sin cerrar el tema del que estábamos hablando, que es el P&L Loan o el Profit and Loss Report. Este es sumamente sencillo, es sumamente fácil. La tasa de interés es casi igualita que la del convencional y se puede hacer para clientes domésticos, entiéndase cliente con seguro social y un estado legal migratorio, desde 20% de down payment y para clientes extranjeros o foráneos desde un 25%. ¿Está bien? Y sencillamente, este es el préstamo donde se le va a pedir al cliente un reporte de pérdidas y ganancias que prepara el contador del cliente y también el CPA letter o carta del contador. En el CPA letter, ustedes muchos ya la han visto en los chats cuando yo la comparto, el contador lo que básicamente hace es que confirma el nombre del negocio, a qué se dedica el negocio, que el cliente ha hecho los taxes correspondiente por la cantidad de años correspondiente y el porcentaje de ownership o de dueño de nuestro cliente en su negocio. Y el reporte de pérdidas y ganancias, pues es simple. O sea, nos va a decir cuánto ha sido el ingreso bruto o grueso, los gastos que ha tenido el cliente o los que incurre el cliente, ¿verdad? Y al final lo que es el ingreso neto. Y entonces el neto es el que vamos a utilizar para propósitos de cualificación de el financiamiento. Y ese es ese, sencillo, ya, that's it, por eso lo amo. 2 papeles, lo hace el contador. La tasa de interés es casi como el de convencional. Domésticos lo pueden hacer desde un 20% down, foráneo desde un 25%. Y es la cosa más sencilla del mundo. Recuerden que como mínimo requiere un 20 down, pues ya de por sí su cliente se economiza, no paga, ¿verdad? Lo que es seguro de hipoteca. Y esa es otra ventaja, sobre todo para los clientes que quieren un pago mensual más cómodo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre este? Recuerden que los documentos sí deben ser preparados por el contador. O sea, no puede ser el cliente mismo certificándose sus ingresos, preparando sus documentos, etcétera. Tiene que ser un contador. Puede ser un contador, puede ser un CPA, que acá en Estados Unidos es un contable público autorizado. Puede ser un EIN o un PITIN. Que EIN y PITIN son más bien como preparadores de taxes, personas que llevan cuentas, se me olvidó la palabra en inglés de esa profesión, como un bookkeeper, algo así.
No tiene que ser Tal vez, exactamente un CPA, pueden ser. probablemente ya me has respondido esta pregunta, pero es que igual se me acaba de ocurrir. Bueno, en este caso, cuando es el 20% de estos o sea, para residencia primaria, ¿no? O es como, o el 20 también, en este caso es por inversión también. O sea, cuando Ok, se elimina el seguro de la hipoteca, no, el seguro de en la este hipoteca caso. como único, una persona en cualquier tipo de préstamo se lo va a, bueno, cualquier tipo de préstamo convencional, non-QM Ujú. y DSCR, ¿verdad? Ok, Como único una persona se va a economizar el seguro de la hipoteca es colocando el 20% 20%. de down payment mínimo. Ok, Ya después que colocan 20% de down payment, automáticamente no aplica el seguro de la hipoteca. ok, A súper. excepción de FHA, que Exacto. como se dan cuenta, Saimet lo excluyó por eso, porque es la única que no se puede hacer eso, el resto con cualquier crédito. Exacto. Ujú. Porque inclusive el bank statement loan se puede hacer con 10% down payment y 15%, pero con esas dos, como quiera vas a pagar, el cliente va a pagar seguro de hipoteca. Si lo hace con 20 es que no paga seguro de hipoteca. Este P&L de por sí empieza en 20 para doméstico, o sea que ya automáticamente no le aplicaría el seguro de la hipoteca. ¿Está bien? Entonces, tenemos los préstamos que se aprueban, ¿verdad? Contra la renta de la misma propiedad, que este es el muy famoso entre nuestros clientes extranjeros o foráneos, pero también está disponible para clientes domésticos. Si el cliente doméstico eso es lo que quiere hacer, también lo puede hacer. Básicamente, como ustedes saben, ya esa opción que es contra la renta de la propiedad, o sea, ahí no se pide absolutamente nada de ingreso del cliente, ya comenzaría con un 25-30% de down payment, dependiendo del cliente. Y entonces, ahí lo importante es que la renta de la propiedad sea igual o mayor a lo que va a quedar la cuota mensual del cliente. Me explico. Si la cuota mensual del cliente va a quedar en $1,000, la renta de la casa tiene que ser $1,000 o más para que obviamente no tengamos problemas con la aprobación final. Recuerden que aunque el cliente no paga la asociación, el CDD, todas esas cositas extra, junto con la cuota mensual, para la aprobación sí se toma en consideración. ¿Qué quiere decir? Que si la cuota mensual quedó en 1,000 y la asociación son 500, son 1,500. La renta tiene que ser 1,500 o más. ¿Está bien? Tampoco es que no le van a aprobar el préstamo a su cliente, tampoco es que se lo van a negar, no. Pero su cliente definitivamente se va a ver en la obligación de colocar más dinero de down payment para hacer obviamente que su cuota mensual baje y que la renta quede más alta. Para los nuevos, ¿quién confirma la renta? El tasador. Ya cuando se pide la tasación, también el tasador provee un reporte adicional que es el rental schedule o el rental income, y él es el que confirma entonces cuánto es la renta mensual de la propiedad. ¿Está bien? Dime, Jeff. Saimet, es que yo había escuchado, no sé si estoy erróneo, es una información del año pasado, no sé si ya está vigente o no, Ajá. pero que esta tasación, había muchos préstamos que bueno, que a veces permitía que la tasación fuera el 85%. Si estaba en el 85%, pasaba. ¿Esto es correcto? Punto 85 si colocan el 30 down. Por eso siempre digo desde el 25 dependiendo Ah, del ok, cliente. Entonces todo depende. Si el cliente de una decide poner 30, pues ya. Si decide poner 25, pues entonces el uno. Todo depende. ok, ok, Ujú, ok. ujú. Saimet, ¿cómo se dice Entendido. tasador en inglés? Que el otro día me tocó explicar esto en inglés y no me salía la bendita palabra. Appraiser, Ah, ok. la Eso. tasación appraisal y el tasador appraiser. Esto es ese era mi tema. Ya. Sí, Thank no, you. pero es que también las dos palabras son muy parecidas y para el inglés de nosotros es como, diríamos lo mismo. No, because of the appraisal, appraiser. Ay, estoy diciendo lo mismo. Exacto. Es que se me olvidó la palabra, o sea, yo sabía que era así, pero dije, no se llama así porque eso es como la tasación en sí. Pero sí, Sí, pero thank you. es muy parecido. Entonces, básicamente así es como funcionaría ese préstamo hipotecario, ¿está bien? Realmente es muy conveniente para los clientes que prefieren no brindar documentos de ellos como que personales o que no le estemos pidiendo a sus patronos una verificación de empleo porque quieren mantener sus cosas más bien en privado, etcétera, etcétera. Y de igual manera obtienen una buena tasa de interés. Ahora, tenemos la otra opción, que es la que se conoce como no ratio. ¿Por qué se conoce de esa manera? Porque el préstamo se aprueba sí o sí, no hay manera de que lo nieguen. En esta,
definitivamente el préstamo le va a ser aprobado a su cliente, pero ya necesita un 35% de down payment. Y en esta, pues definitivamente cuando les digo se lo aprueban sí o sí es porque no requiere ni verificación de ingresos ni verificación de renta. Ahora bien, la tasa de interés últimamente para esta opción está considerablemente alta. Me quedé sorprendida. Antes no era así, pero pues sí, al día de hoy está considerablemente alta. O sea, es una opción que existe si eso es lo que su cliente desea, ¿verdad? Pero pues las otras dos opciones tienen una mejor tasa de interés. ¿Está bien? Entonces, dime, mi amor. Una pregunta. Para los extranjeros sé que es 35, pero ¿y el local es lo mismo? En esa última opción que es no ratio, igual. Ok, ok, dale, listo. Ujú. En esa última que es no ratio, es el mismo down payment para todo el mundo. Down Lo que payment en y esa reservas, última, ¿verdad? perdón, Y reservas les piden en algunos casos, ¿verdad? ¿O sí? en todos los préstamos van a pedir reserva. En este Pero, tipo de préstamos que estamos hablando, a todo el mundo le van a pedir reserva. Ujú. La reserva puede ir desde 3 hasta 12 meses, dependiendo del tipo de préstamo que está haciendo su cliente y la cantidad financiada. ¿Está bien? Entonces, tenemos también el Hard Money Loan. El Hard Money Loan, esto se lo aprueban a cualquiera. Esto no importa ni tu estatus migratorio, si tienes o no tienes social, si tienes o no tienes ITIN, si eres o no eres ciudadano, no importa nada, nada importa. Ni que te hayas declarado en quiebra, ni que el banco haya hecho foreclosure en una propiedad, no importa. Este tipo de préstamo se lo aprueban a cualquier persona. Obviamente los términos y condiciones van a depender de las condiciones de la misma persona o del mismo comprador. Y entonces ahí empezamos a tantear. Todo es negociable, todo lo podemos negociar, pero si de por sí el préstamo es tan fácil o tan sencillo para el cliente, pues mientras más pide el cliente, más duro va a ser. Así como dice Hard Money. A lo mejor le pueden decir a tu cliente, oh, dame el 20 down y te doy el 11 tasa de interés, pero a lo mejor tu cliente dice, ay, no, yo quiero como un 9, un 10 tasa de interés, pues le van a decir, pues dame un 35 down, ¿ves? Ellos ahí van tanteando, pero todo es posible, eso es un mundo donde todo es posible. Yo siempre lo que hago es que, pues, obviamente cuando oriento al cliente, comienzo a buscar las opciones disponibles y a renegociar, eso mismo. No, mira, al cliente le interesa una tasa, no le importa la tasa, pero bájale el down payment, no, mira, el cliente quiere una mejor tasa, dime lo que le podemos ofrecer, etcétera, etcétera. Eso, y se puede hacer para todo tipo de propiedad, inclusive para construcción comercial. Y ahí es donde entran los préstamos de construcción para clientes foráneos. ¿Está bien? El cliente foráneo que quiera comprar un terrenito, construir una casa, ahí es donde entra en Harmony Loan. Dime, Jeff. no, era eso. Simplemente que no lo habías dicho hasta el momento lo de las propiedades, entonces que se puede para cualquier propiedad. Es un Cualquier tipo préstamo de propiedad. fácil. Es fácil en el sentido de que muchas veces cuando un propietario que tiene problemas con su casa, como les decía ayer, por ejemplo, que tiene problemas, por ejemplo, de electricidad o de plomería, a veces incluso prefiere solo cash o ese tipo de préstamos porque no te exige que la casa esté en un estado en específico. Exactamente, exactamente. Ese tipo de préstamo es el favorito o el número uno cuando los clientes van a flipear o a hacer flip. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir Jeff, las condiciones de la propiedad pueden ser pésimas, pésimas, horribles, porque incluso también le permite al cliente obtener el dinero para repararla y obviamente venderla cuando esté lista. So que es un tipo de préstamo donde las posibilidades son infinitas. Y es el favorito, sí, para flipear o hacer flip, porque pues te presta para comprar la casa, más para hacer las reparaciones y obviamente ellos saben que la vas a vender eventualmente cuando la tengas lista para vender. ¿Ok? Entonces, esos básicamente los más famosos. En esta semana, Jeff e Isaac me llamaron referente a un préstamo que se aprueba con los mismos fondos o ahorros, ¿verdad? Dinero que tenga el cliente en sus cuentas de banco. Ese es un tipo de préstamo, parece que
Yo digo, como dice el refrán, cuando están en las vacas flacas permiten todo. Este tipo de préstamo, pues, siempre ha existido, pero no todos los bancos lo trabajan o no todos los bancos lo permiten. Pues, cada quien tiene, ¿verdad?, sus guidelines, su manera de operar, por así decirlo. Aquí, sí lo trajeron, está disponible. Es un préstamo donde básicamente el ingreso que se va a utilizar, por así decirlo, como ingreso, ¿verdad? El ingreso que se va a considerar para aprobar el préstamo va a depender literalmente del ahorro o del dinero que tenga su cliente en el banco, ya sea en cuentas de banco, ya sea en IRAs, ya sea en annuities, ya sea en líquido, por así decirlo, en dinero líquido. No tiene que ser dinero que genera de empleo, sino dinero líquido que el cliente tenga en el banco. Mientras más tenga su cliente, pues obviamente va a cualificar una cantidad mayor de préstamo. En base a todo el dinero que el cliente tenga en todas las cuentas que tenga, nosotros vamos a hacer un cálculo y ese resultado, ¿verdad? Es lo que se va a utilizar como el ingreso para propósitos de cualificación de ese préstamo. Entonces, como todo tipo de préstamo, tiene su DTI, tiene sus guidelines, tiene sus requisitos con los cuales el cliente también debe cumplir, al igual que todos los demás que ya repasamos, ¿verdad? Son préstamos que se aprueban de manera flexible, son préstamos que se aprueban de manera alterna, pero claro, de todas maneras su cliente tiene que cumplir, ¿verdad?, con unos requisitos según los guidelines, ¿está bien? Así que entonces, sí, el préstamo, donde básicamente se le va a aprobar a su cliente el financiamiento mediante el dinero que tenga guardado, ahorrado en cuentas de banco, en IRAs, annuities, CDs, planes de retiro, etcétera. Está disponible y se puede realizar. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Dios mío. ¿Alguna duda? No te escucho, Erika. Creo que ok, No, bueno, todo súper. eso es básicamente lo que son los préstamos alternos o los préstamos, ¿verdad?, que se aprueban de otra manera, no como los tradicionales. Datos adicionales, ¿verdad?, a este tipo de préstamo. Eh, este tipo de préstamo tiene lo que se conoce source of funds, excepto para los clientes extranjeros. O sea, los clientes foráneos, el source of funds no le aplica, pero a los clientes domésticos sí le aplica. O sea, que el dinero tiene que haber estado ahí en la cuenta y obviamente el cliente doméstico tiene que evidenciar la procedencia de los fondos. Por favor, póngalo en grande. Al cliente extranjero esto no le aplica. Al doméstico sí, ¿está bien? Porque recuerden que estos préstamos están disponibles tanto para clientes domésticos como extranjeros. Entonces, el source of funds, que es la verificación de la procedencia de los fondos, solamente le va a aplicar al cliente doméstico, no al cliente extranjero, ¿está bien? Entonces, todos los préstamos requieren reserva. La reserva puede ser 3, 6, 9 o 12 meses. ¿De qué va a depender? Va a depender del tipo de financiamiento que esté haciendo su cliente y la cantidad financiada, ¿está bien? Y eso pues ahí lo vamos discutiendo durante el proceso de preaprobación con su cliente. Obvio que se lo decimos con tiempo porque es parte del dinero que tiene que tener para la transacción. Entonces, en este tipo de préstamo, en todos excepto en el Bank Statement Loan, el título de la propiedad se permite colocar bajo una LLC, que básicamente es un negocio, ¿está bien? Pero ojo, todas las personas dueñas de la LLC tienen que ir al préstamo o vamos a necesitar un nuevo Operating Agreement, que eso es fácil, no es complicado, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Clientes extranjeros que no puedan asistir al cierre, lo podemos hacer con un poder legal, pero es de suma importancia que ese poder legal se prepare inmediatamente el cliente entre bajo contrato para que no nos cause ningún retraso para el cierre, ¿está bien? Entonces, Ahí se mete una cosa. Ahí ese poder legal, cuando un cliente lo necesite, que no se dan muchos casos porque en realidad es muy difícil que tengan, sobre todo si es extranjero, no se puede el mismo realtor, tiene que ser un conocido del cliente. Entonces, exacto, no puede ser bueno, después quiero ser el realtor porque obviamente ya él tiene una función en la transacción, puede ser cualquier persona. Algunos de mis realtors lo han resuelto, por ejemplo, como Jorge y Paola, que son esposo y esposa. Pues si sucede algo así, pues el cónyuge, que no es el realtor del cliente, entonces
figura en el poder legal para resolverlo, porque pues hay veces que los clientes tienen a alguien, hay veces que los clientes no tienen a nadie, y pues para resolverlo resuelven de esa manera. Saimet, ¿ese poder es autorizado en el país de origen de la No, persona o dónde, no, cómo se hace? no, es un poder legal específico, no es un poder legal general, porque incluso lleva la dirección de la propiedad que se está comprando. Entonces, yo les envío el ejemplo porque tiene que tener exactamente unas cositas, no le pueden faltar, y lo tiene que ser firmado o notarizado o legalizado por alguien en Estados Unidos. Por eso les digo que inmediatamente la persona entre bajo contrato hay que tramitarlo porque puede demorar, puede demorar. Mm. Ok, gracias. Ujú. Entonces, básicamente se pide, y de igual manera, 2 meses de estados bancarios en caso de los clientes foráneos para corroborar que la cuenta tiene al menos 60 días de aperturada, y en el caso de los clientes domésticos para pues ver que el dinero estaba allí o que no hay transacciones extrañas en esos estados bancarios, por así decirlo. Vale, entonces, y como ya ustedes saben, también se aplica, ¿verdad? O se requiere lo que son los gastos de cierre. So, que sería el down payment, los gastos de cierre y la reserva. Pero recuerden, la reserva no es dinero que su cliente va a gastar, pagar o utilizar en la transacción, no. Es dinero que su cliente necesita demostrar. Y Samet, tú mencionaste algo del operating agreement. Um, toda persona que tiene un LLC tiene que tener un operating agreement. Sí, sí, Okay. porque el operating agreement es el otro documento que confirma el ownership, el porcentaje de ownership del dueño o los Ujú, la LLC. Porque, por ejemplo, ok, en el Zombies puede decir Title Manager Candinés, ¿verdad? Pero ujú, en el agreement puede decir la LLC 50% dueña Candinés, 50% dueña Saimet. O sea, ok. yo no tengo que aparecer necesariamente en el Zombies. Jaime, Mm. si no estoy mal, eso también se le pide a los extranjeros para saber qué porcentaje tienen de propiedad en las compañías en sus países. No, yo no lo pido, yo no lo requiero. ¿No? No, yo no lo requiero. Yo ¿Solo para solamente los de Estados Unidos? Solo para, el operating agreement, yo como único lo voy a pedir es Ujú. para confirmar quiénes son los dueños de la LLC en la cual se va a colocar el título de Ok. la propiedad. ¿Por qué? Ah, ok. Porque todas las personas en el operating agreement de la LLC tienen que ir al préstamo entonces. Entonces, eso es lo que la underwriter quiere confirmar. Si el Ok. operating agreement dice que las dueñas son Candy y Candy y Saimet son las que están en el préstamo, estamos bien. Pero si el operating agreement dice que las dueñas somos Candy y Saimet, pero solo Candy está en el préstamo, la underwriter va a decir, tienes que añadir a Saimet o ella no me va a decir esto, pero habría que hacer entonces otro operating agreement poniendo a Candy como 100% dueña. Entiendo. Mm. Entiendo. O sea que no se puede hacer lo que muchas personas pretenden hacer. Que uno tome el préstamo y que la LLC quede a nombre de varias personas. Que no, o sea, no solo a nombre de esa persona, sino más personas. Bueno, lo que pasa es que si en la LLC hay 3 personas, las 3 tienen que ir al préstamo. Pero vuelvo y te digo, el operating agreement es un documento que se puede actualizar. Las compañías lo actualizan a cada rato y se redistribuyen el porcentaje de ownership. Para cerrar el préstamo, el guideline dice que todos los dueños o las personas en el operating agreement, el guideline dice que todas las personas en el operating agreement tienen que ir al préstamo. Pero, acuérdate que es lo que dice el guideline al momento que te están aprobando y cerrando el préstamo. Y si el año próximo se reúne la junta de la LLC y alguien se va y añaden a otro, pues ya esos son otros 20 pesos. Ya ahí nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Si algo cambia. Ok. O sea, únicamente para el préstamo. Ya luego de que se cierre la propiedad, pueden hacer la redistribución y meter a más personas en la LLC. Bueno, si es lo que la compañía necesita, ya ahí nosotros como banco no podemos intervenir, porque pues sabemos que pasan cambios en las compañías. Ok, perfecto. Gracias. Ujú. Entonces, básicamente, esos son los préstamos no tradicionales o que se aprueban de manera no tradicional. Como vieron, es muy sencillo, son bastante flexibles, pero claro, requieren
más dinerito de parte del cliente. Y ahora bien, nos topamos mucho con los clientes self-employed o business owner. Ay, no, que 20% es mucho dinero, yo no lo tengo. Ah, pero hicieron unos taxes que les da $2 mensuales el ingreso para vivir. Entonces, tenemos ahí como una balanza, ¿verdad? Bueno, usted fue el que hizo sus taxes, ¿verdad? Usted lo hizo así por las razones que sean. El ingreso que reportó ahí no es suficiente para comprar una casa. Tenemos que movernos a este otro tipo de préstamo. ¿Qué usted prefiere? ¿Pagarle al IRS el 23% de lo que usted hizo en taxes o prefiere colocarlo en down payment en una casa? O sea, hay que la persona, ¿verdad?, decida. Porque pues nosotros no controlamos, ¿verdad?, cómo las personas hacen los taxes. Le tenemos alternativas en financiamiento para que de todas maneras puedan comprar una propiedad, pero esos son los guidelines. Así es como funciona. Nosotros no podemos, no lo controlamos de otra manera. Y entonces, así es que, pues, yo le digo a los clientes, bueno, pues entonces, haga los taxes, pague el 23% a la IRS y después venga. Cuando hacen los números dicen, no, pero es que es algo peor. Entonces, o es taxes o es down payment, usted decide. Y ahí vamos. Realmente son préstamos que no son complicados para procesar. Si todo fluye en normalidad, si el cliente es bien responsable con los documentos, si el cliente hace, ¿verdad? Todo, pues como toda transacción hipotecaria lleva un proceso para cerrar la transacción y nada, ¿qué les puedo decir? Siempre sucede algo, suscitan algo. Tenemos nuestro famoso caso de Avianca Colombia, pero pues ¿quién podía controlar eso? No, ya tengo otro file con Paola. Y le dije, no, Paola, no, esta señora tendrá una compañía en Colombia porque es que no podemos volver a pasar por lo mismo. Vamos a cambiarla a Horrible. Profit and Loss y CPA Letter porque es que no. Olvídate de las verificaciones de empleo. Pero nada, ¿verdad? Lo importante es que están disponibles, que se pueden hacer. Lo más importante es que el cliente esté bien orientado, bien consciente del tipo de financiamiento que está haciendo, porque no se le está haciendo, por ejemplo, un convencional, un FHA, de la tasa de interés, de los costos, etcétera. Y nada, todo es posible, por así decirlo, todo es posible. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? José Felipe, Erika, ¿alguna duda? Susana, Candy, ¿entendieron todo? O sea que podemos hacer evaluaciones así. Todo súper claro. No, pero todo súper claro. Antes de entrar a la hora de las preguntas. Bueno, pues vamos a ver, Felipe. ¿Este Dímelo. tipo de financiamiento requiere reserva, sí o no? Sí, sí se necesita. Ay, no te escucho. ¿Me escuchan? Hola. Ahora mejor. Espérame, regálame un segundo. Sí, sí se necesita. Sí se necesita. ¿Entre cuánto y cuánto? ¿Entre cuánto y Eh, cuánto de reserva? Dios, creo que son no estoy seguro si meses o semanas. Meses. Meses, Pueden ser 3, 6, 9, 12 meses. 3 meses. Mira, Felipe tiene cara de tímido, pero se defendió. Detenido. Erika, los clientes bueno, lo que hemos hablado, ¿verdad? Solo de estos temas, no te voy a hacer preguntas generales, solo del tema que he hablado, para ser justa. ¿El préstamo de Bank Statement Loan está disponible para clientes extranjeros o foráneos? Sí. No, Mentiras, mentiras, mentiras. no. Eh, El Bank Statement Loan es el solito para domésticos, para clientes con seguro social domésticos, y o estatus legal self-employer, business migratorio. owner. Ujú. Todos los demás que te mencioné sí estarían disponibles para clientes extranjeros o foráneos. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Vale. Entonces, mi Juli, Duro, ¿cómo duro. el cliente se evita el seguro de la hipoteca? Pagando un 20% de down payment. ¡Eh, eh, 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 That's on fire. Se lo aprendió, se lo aprendió.
No me Jeff, hagan hacer bobadas. boba. Dime. Jeff, si Juli e Isaac tienen un negocio Ujú, y uno de los dos no quiere estar en el préstamo, ujú. ¿puede ser o no puede ser? Para el momento del cierre, no. Es decir, que inicialmente la LLC tiene que corresponder, bueno, los propietarios de la LLC tienen que corresponder con los mismos que hacen el préstamo. Si luego de que cierre, ellos quieren incluir, por ejemplo, el préstamo es a nombre de Juliana, la LLC queda a nombre de Juliana, pero si luego quieren agregar a Isaac luego del cierre, pueden hacerlo y no pasa nada. Después. Que lo que quiere decir es que todas las personas en el operating agreement tienen que ir al préstamo. Eso es básicamente la otra manera de decirlo o verlo. Taimet, una pregunta ahí con respecto a eso. Por ejemplo, si son, digamos, dos socios, por ejemplo, que tienen una LLC, pero tú sabes que en el estado de la Florida, pues el esposo o la esposa, pues automáticamente, eh, digamos, el activo pasa a ser también de esa persona, ¿correcto? O sea, no Si la es podemos propiedad, excluir. O sea, mi pregunta es si el esposo o la esposa no está en la LLC, ¿cómo entra ahí en el momento del cierre la pareja de la persona? si son propiedades de inversión, el cónyuge Ujú. que no quiere estar ni en el préstamo ni en la escritura, No hay problema nadie con lo eso. puede obligar. O sea, Por eso es lo que ende, podíamos hacer con la que está en Minnesota. ¿Cómo que se llama, Juli? Con la cliente, Con Jamie, ¿te acuerdas la con que tiene Jamie. la del divorcio? sí, pero es que ella dijo que no tenía el 20% down. Exactamente. Ah, ok. Entonces le No, dijimos, aparte que ahora estrelló el carro, chocó el carro, entonces está pagando pues todo lo que le pasó con eso. Pues no le pasó nada grave a ella, pero sí me contó ah, que ok, se había gracias chocado a el carro. Dios. No, sí, 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 sí. pues con la amiga de Juli lo que sucede es lo siguiente. Ella pudiera comprar FHA Primary, pero como es Primary, la ley dice que su esposito tiene que ir al título de la propiedad, aunque no esté en el préstamo. Y ella está como que juntos pero no revueltos. Ella no se Ajá. quiere divorciar, pero tampoco lo quiere en el préstamo. Le dijimos que como entonces él no tenía que añadirse al título de la propiedad ni enterarse de que ella compra una casa, es si ella compra como propiedad de inversión, pero dijo que el 20% era mucho para ella. Ujú. Claro, así es, listo. Entendido. Ahora Gracias. peor. Ujú. No quiere saber de él, pero no se divorcia. ¿Sí o no, Isaac? Pero nada, entonces en base a tu pregunta, Isaac, que si la persona está comprando una residencia como casa primaria y la pareja está legalmente casada, ahí sí es donde aplica la ley que dice que si uno de los cónyuges no quiere o no puede estar en el préstamo, no hay problema, pero sí va al título de la propiedad. Si tu cliente está comprando una casa como propiedad de inversión, realmente el cónyuge no importa para nada. Yo Ok. tengo una pregunta ahí, Saimet. Ujú, Si no están casados, pero viven juntos hace 10 años, ujú. ¿también cuenta para el título de la propiedad, aunque no esté en el préstamo, o ya pierde cualquier beneficio porque no es legal? Hace años, pero años, yo creo que yo estaba pequeña. Hace años en Estados Unidos y Puerto Rico removieron esa ley. Antes se llamaba la ley de convivencia o algo así, donde pues se les reconocía los derechos a los cónyuges por haber estado como que muchos años en convivencia, aunque no legalmente casados, pero la removieron hace y entonces, si no estás legalmente casada, pues automáticamente no te conviene o no recibes los derechos. Pero recuerda que aunque no, recuerda también que el comprador libre y voluntariamente puede añadir personas en el título. O sea, yo tengo a veces abuelitos que libre y voluntariamente en el título añaden un nieto o una nieta, pensando de que si a ellos les pasa algo, pues haya alguien que pueda tomar posesión de la propiedad o lo que sea. O sea que Ok, la ley sí, dice obligatoriamente o no importa, pero voluntariamente el cliente puede añadir a alguien en el título de la propiedad. entiendo. O sea, si la persona quiere que le añadan a las malas, si la otra persona no está de acuerdo, no. Lo Pero que si el pasa, esposo está de acuerdo, lo puede agregar. exacto. Entonces, en ese caso, vamos a suponer,
tú eres mi cliente, el préstamo está a tu nombre. Para nosotros tú eres el comprador y el borrower. Ahora, si tú, Isaac, aunque seas el novio, el amor de la vida de Juli, ¿verdad? Si, aunque Juli me diga, añádeme en el título, pero si tú, Isaac, no me lo dices, yo no lo puedo hacer. Isaac tendría que decirme, Saime, yo tengo una novia y la quiero añadir, se llama Juliana, ta, 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 ta. Y ahí pues yo te la añado. Pero si no sale de ti, pobre Juliana, te quedaste sin la soga y sin la cabra porque no te puedo añadir. Tiene derecho a nada. No, Juli. No, 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 yo No, me voy Simon, sería al por contrario, sería al me voy por contrario. el millón Isaac de sería, dólares, Jaime. Yo Isaac no, sería el que quisiera que yo lo me agregaran al proyecto, título de tú Julián. tranquila. Sí, porque Julia lee las propiedades aquí. Pero Y así es Jeff es, como Jeff es funcionaría. el que está tras las propiedades de Julia. Ah, ya Me casi, voy ya a casi. casar con Candy ya para eso. ¿Sí o no, Candy? Claro. Pero así es como básicamente funciona. So, que todos esos préstamos de extranjeros y la mayoría de y como saben, todos esos préstamos DSCR se consideran para propiedad de inversión, que quiere decir que si su cliente está casado legalmente y quiere hacerlo todo solo, lo puede hacer. La ley no va a obligar a nadie, si la casa es de inversión, a estar ni en el préstamo ni tampoco a que lo coloque en el título de una propiedad. Ujú, perfecto. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, Isaac, No estoy. Duro, duro, duro. el P&L loan para clientes domésticos, ¿desde cuánto down payment lo pueden hacer? Desde el 10%, ¿no? Ay, Dios mío, no puede ser. No te creo, Rajado. Isaac. No te creo. 20. ¡20! 20, yo sabía, era para ver si ustedes sabían. Otro punto para Juliana. No lo puedo creer, Isaac. Voy a llorar. Yo sabía, sí. Jaime, es que no es su culpa, es que está quemado hasta los pestañas. Horrible, Se por quemó eso no por el tengo sol. cámara. Tengo quemaduras de segundo grado horrible. Ay, por favor, qué exagerado dramático. No, ¿en Pero para serio? comer punta no te duele nada ni está quemado nada. No, ahí sí no. Para comer cabeza de gato. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces, vamos a ver. Susana, no te me escapas, Susana. Susana, el préstamo de bank statement, ¿verdad? El bank statement loans o el préstamo de estados bancarios, ¿se puede hacer con 6 meses de estados bancarios? No, 12 a 24. ¡Uh! Ay, Susana, excelente. On Susana fire. sí que está al día, siempre está on point, Ay. escuchando y anotando. Pero Somos- muy bien, muy bien. Entonces, Candy, Yes. ay, sorry. Candy, los clientes extranjeros que no puedan venir al cierre, ya sabemos que se puede llevar a cabo el cierre con un poder, pero ¿es un poder legal, un POA específico o general? Específico. Eso mismo específico, porque como les dije durante la orientación, ese poder lleva incluso la dirección de la propiedad que su cliente está comprando. Y entonces, por eso no es general, porque pues obvio, hay que incluir la dirección entre otras cositas, pero eso es así, Candy. Entonces, Yay, déjame ver, no me ¿quién, quemé. quién más? Ay, espérate, si yo no Luis. me agarro. Luis, ¿de verdad está aquí? Sí, Luis Épale, Sexy! Luis. Épale, ¿Cómo Luis. estás? ¿todo bien? Qué bueno, me alegro. Entonces, Feliz de cuéntame, verte. Luis, cuéntame. Uno, En dos, tres. el hard money loan, ¿limita algún tipo de propiedad o no permite, verdad, financiar algún tipo de propiedad con ese préstamo? Harmony Loan. Ujú. Creo que tiene que ser una zona específica, ¿no? No. Ay, Dios mío, Luis, ¿qué voy a hacer Cualquier contigo? tipo de propiedad. ¿Ah? Exacto.
Harmony financia lo que sea, hasta una choza. Harmony financia lo que sea, donde sea, no le importa y no discrimina. Ay, Él tiene así como un poliamor con todas las bienes raíces. Entonces, vamos ahí. ¿Quién me queda? Daniela. Bueno, Daniela, yo sé que tu parte es como que under contract and after, pero vamos a preguntarte algo. Yo nunca te molesto mucho. Hello, ¿Cómo estás, sorry. mi amor? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien. Vamos a ver, cuéntame. Es el poder legal, ¿verdad? Ya sabemos que se puede utilizar, que tiene que ser específico, pero ¿cuándo es recomendable que lo preparemos o que se ordene? ¿El poder legal? El Ajá, power of attorney. el power of attorney, ¿correcto? Ok. Our bilingual girl. Oh my Es que God. lo conozco más así, porque lo hablas así. Cuando, o sea, la verdad, estaba acá enviando correos, y Ahí se está entrecortando, Dani. pero usualmente yo veo que lo piden. ¿Ya me escuchan? Ahora un poquito mejor. O no sé si soy yo. Que son más de un cliente, o sea, que está comprando la propiedad, entonces usualmente se utiliza cuando el cliente no puede ir presencialmente, otra persona tiene que firmar por esta persona. Entonces, para eso se crea un power of attorney. Ajá, ese es el propósito y está completamente Ujú, permitido y sabemos que es específico, pero, sí. ¿en qué momento en la transacción recomendamos de que lo preparen, de que lo hagan? Mándelo a hacer, hágalo, prepárelo. No, desde hace mucho. Am, o sea, ya en la transacción, yo creo que desde las condiciones, no. Cuando ya No, está. inmediatamente el cliente entre bajo contrato. Hay veces que la Ok. misma compañía de título lo hace y lo hace rápido. Hay veces que, pues, las circunstancias, ¿verdad? A lo mejor el cliente estaba aquí en ese momento, pero es para el cierre que no puede estar y se puede hacer rápido. Pero hay veces que el cliente ni está aquí, lo tienen que hacer remoto. Entonces, para evitar cualquier Ujú, contratiempo, la sugerencia es que si hay que hacer un power of attorney, se haga desde el momento en que su cliente entre en contrato para salir de eso, porque ese es un ok. documento que se prepara, pero que a su vez la underwriter lo va a verificar. Tiene Y, que y verificar. entonces, si hay que corregir algo, pues más vale hacerlo con tiempo. ¿Está bien? Ok, Gracias, Dani. perfecto. Bueno, muchachos, yo creo que ya estamos, ¿verdad? Les hice preguntitas a todos y cada uno. Sí, exacto. Si tienen Met, alguna... súper mil, Iba a mil decir que gracias. faltó usuario de Zoom, pero se fue usuario de Zoom. ¿Cómo? Perdóname. Faltaba alguien que decía usuario de Zoom, pero no sé quién era. Se fue. Esa creo que es Luz Adriana se asustó. No le gusta que le haga preguntas. Pero nada, ustedes saben que de todas maneras aquí siempre la orden, ustedes me pueden llamar o me escriben. Saben que si no les contesto es porque de seguro estoy en otra llamada, en una reunión o algo, pero les escribo a la brevedad posible. Así que, como siempre les digo, la consulta inicial es básicamente para eso, para nosotros poder identificar dónde está el cliente, cómo puede proceder el cliente, orientarlo para preaprobarlo lo más pronto posible y que a su vez ustedes puedan colocarlo bajo contrato a la brevedad. Así que recuerden que estos trainings más bien son para conocimientos de ustedes. Como también siempre les digo, estas reglas a veces cambian, las actualizan, etcétera, etcétera. Es más bien para que ustedes sepan los tipos de financiamiento o a todas, ¿verdad?, las herramientas a las que su cliente pudiera tener acceso. Pero ya en la consulta que yo le hago, como ustedes saben, siempre le hago preguntas generales a sus clientes. Ahí vamos identificando entonces por cuál tipo de financiamiento vamos a tener que dirigir a su cliente. Cuando digo vamos a tener, recuerden que es que hay guidelines, hay reglas y podrán existir 20 préstamos, pero a lo mejor su cliente solo cualifica para uno. Tal vez su cliente tiene la dicha que cualifica para 5, pues que elija él entonces, ¿verdad?, cómo proceder. Pero cualquier duda, pregunta en confianza, me llaman o me escriban. La próxima reunión, espero entonces sí poder ir allá en persona a la oficina, que acudan toditos los demás y
Entonces, cuando ya Isaac y yo confirmemos el día para lo que es el intenso, el mortgage, pero el de las 4 horas, Isaac les deja saber. Con desayuno incluido. eh, exacto. Si alguien de los que no sean nuevos, como quiera, quiere estar ese día, lo puede hacer. Los que ya estuvieron saben que no es broma, dura 4 horas. Es muy intenso y extenso, pero pues no está de más. Bueno, muchachos, pues lo voy dejando, que tengo que verificar aquí unos CTC que les debo a Daniela, de un cliente muy especial. Please, ¿De quién? ¿De Jairo? querido Jairo. Daniela, ¿tú sabías que Jairo fue ayer en persona a la compañía de seguros? Oh my God, ¿en serio? No. Me llamo Tamara. Me llamo Tamara. Mira, es que yo quiero hablar contigo porque es que este cliente me tiene bien confundida y yo. ¡Ay, yo también! Nada, ahorita te llamo, te hago A el cuento. todos, a todos. Ahorita te hago el cuento corto, largo, whatever. Yo le dije a Tamara, mira, para lo que es el seguro y yo que soy el préstamo, yo lo que necesito es esto, esto y esto. That's it. Ya. Y para cualquier otra cosa, yo te recomiendo que llames a Jorge, porque Jorge es el realtor de él y Jorge es el que lo canaliza. Pues él se metió en la oficina de ella y le cambió todo, como nos ha hecho a nosotros. Ella dijo, entonces yo necesito confirmar que es lo que hay, porque pues ya yo he trabajado en esto mucho, o iba a mi oficina, me lo cambió todo otra vez. Me dice una cosa, me dice la otra, entonces cada vez que él me cambia las cosas, yo tengo que volver a someter al underwriter del Ujú. seguro, todo eso, o sea, todo trabajar. Y yo, acá, Sí, ya sabemos que es eso. pero nada, te Me llamo pasa ahorita. lo mismo. Sí, veo que tengo emails del file de, voy a corroborar, pero se supone que ya hoy recibamos los 12 TC, ¿está bien? Ok, listo, Y ya, dale. pues, Quedo súper atenta. veremos a ver, en el nombre de Dios, porque con él no se sabe, él es una cajita de Pandora. Sí, total, total, total. Pero Y bueno, llamó a la esperemos. de la compañía de título. Él fue en persona, bueno, la del seguro me dijo que él fue en persona a su oficina. Y a la de título los llamó para él poner la fecha del día del cierre.